Discipulado número 88 del libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 6 al 9, la meditación, el discipulado de este día y el tema los mandamientos del Cristo, Deuteronomio 24, versículos del 6 al 9. Cuando lo tenga, me dicen amén y leemos juntos la palabra del Señor, amados. Amén. Dice la palabra del Señor: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón, y quitarás el mal de en medio de ti. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo según lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, Señor. Damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Gracias, Señor, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu infinita fidelidad. Señor y Padre, mientras meditamos en tu palabra, pedimos que seas tú ministrándonos de principio a fin. Precioso Espíritu Santo, toma el control de palabras y pensamientos. Por favor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Instrúyenos, enséñanos, revélanos en todo momento a Jesús como el Cristo. Por Jesús nuestro Señor y Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Dios guarde. Bien. Estuvimos meditando en las tres últimas discipulados acerca de el divorcio, ¿verdad? Esto como que fue más rápido que el matrimonio. ¿Se acuerdan que el matrimonio nos tomó 7, ¿verdad? Y este tomó 3, más rápido el divorcio que el matrimonio. Pero en realidad, amados, como es un tema relacionado, ¿verdad? Lo que el Señor deja claro es precisamente lo que ya usted y yo hemos meditado y hemos escudriñado en cuanto a que el diseño de Dios en la unión matrimonial del hombre y la mujer es precisamente con un carácter indefinido, en el cual dice lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Romper ese mandamiento, ese ordenamiento de Dios, implica una complicación, hermanos, que yo, créanme que no se la desearía a nadie. Sin embargo, las personas se están metiendo en esos líos a cada rato, todos los días, ¿verdad? Así que debemos tener cuidado con eso. Y en el versículo 5 de este capítulo 24 hay una indicación que tiene que ver con el matrimonio y dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Entonces, este detalle, hermanos, en cuanto al matrimonio, como para hacerlo, para cerrar la temática y no dejar en el aire este versículo, hermanos, el Señor manda a los matrimonios, a los que son esposos, a cuidarse unos a otros y a procurarse el bien, ¿verdad? Dice, cuando fuere recién casado, dice, no lo llamen a la guerra, no lo manden a hacer nada que tenga que ver con obligaciones que puedan ser relacionadas con toda la congregación, ¿verdad? En este caso, con todos los israelitas, ¿verdad? En labores de guerra, dice, déjenlo 1 año para que esté en su casa y para que alegre a la mujer, dice, que tomó. Amén. Entonces,
Esto nos habla también del cuidado que Dios pide a las parejas en el matrimonio tener. Es decir, tanto el hombre como la mujer deben cuidarse mutuamente y deben procurarse, como dice aquí, estar bien, ¿verdad? Y en todos los ámbitos ustedes y yo entendemos lo que esto significa, mis amados. Así que como dice el apóstol Pablo, por eso es que explica él, el casado dice, tiene cuidado de las cosas de su mujer, de cómo agradar a su mujer, y la casada igual, cómo agradar a su marido. Eso es lo que debe hacerse en un matrimonio. Hay un error cuando las personas se toman el matrimonio como una rutina o como una obligación, ¿verdad? Y eso, hermanos, no debe pasar nunca. El buen trato en el matrimonio, en la pareja, es fundamental, hermano. Cuando el buen trato se pierde el respeto y se pierde esa confianza y esa cercanía, ¿verdad? Entonces hay que cuidar todos esos detalles porque es lo que manda el Señor. Amén. Para los casados, ¿verdad? Ahora empieza en el versículo 6, que es lo del 6 en adelante, hermanos, y aquí tenemos de todo el capítulo 24, hermanos, hasta el versículo 22 de este capítulo 24, desde el 6 hasta el 22 del capítulo 24, todos esos versículos tienen mandamientos de Dios, y tienen un factor común, tienen un elemento común todos estos mandamientos. Si ustedes y yo revisamos el versículo 6, dice, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Entonces, si vemos todos estos mandamientos, hermano, están relacionados con el prójimo. Amén, hermano. Todo, mire, el versículo dice, el versículo 7, cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, en este caso un secuestro, imagínese usted, porque de eso habla, dice, debe morir, ¿verdad? Porque hay un daño que es terrible, hermanos. Bueno, a lo largo de los siglos ha sido una práctica humana muy cruel, ¿verdad? La esclavitud, el secuestro, la esclavitud, el tener a una persona retenida en contra de su voluntad. Ahora, dice el Señor, esa persona es digna de muerte. Amén. Porque tanto es una gran maldad quitarle la vida a alguien cuando el único que quita la vida es el Señor, como privar de sus derechos a una persona. Entonces, todas esas maldades orientadas a el daño al prójimo, hermano, el Señor quiere dejarnos claro cómo sus hijos, como sus discípulos, ¿verdad? Como hijos de Dios, discípulos del Cristo, hijos de Dios por medio del Cristo, hermanos, nos está advirtiendo y nos está recordando ese mandamiento que el Señor dio de una manera clarísima. Y habló de amar al prójimo. El Señor no solo tomó el hecho de confirmar el mandamiento del amor al prójimo, sino que dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y menospreciarás a tu enemigo. No te bajas, no le tengas compasión. Pero dice el Señor, pero yo les digo, el mandamiento del Cristo está orientado, hermanos, para nosotros, hacia el amor y la consideración al prójimo. Amén, amados. Aquellos tiempos en los que había que pelear y conquistar y todo lo demás, pues ok, ¿verdad? Pero esa analogía, pues más tiene un carácter, digamos, simbólico para nosotros, ¿verdad? Que real, que físico, ¿verdad? El Señor no nos manda a desearle mal a nadie. Y hay personas, fíjense esto, hermano, y usted me imagino que ya habrá oído más de alguno, ¿verdad? Que hasta salmos toman para dedicarle a los enemigos. Sí, como David escribió muchos salmos en los que decía, a ver, que tú derrotarás a mis enemigos y que
los vas a poner a mis pies y todo lo demás, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Y entonces hay gente que se lo toma literal, ¿verdad? Este salmo dice, bueno para los enemigos. Aquí están, aquí los tengo bien medidos. Entonces, están viviendo una realidad en cuanto a la voluntad de Dios totalmente desubicada, ¿verdad? Contraria. Porque, mis amados, el Señor no nos ha mandado a odiar a nadie. Dijo, yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es amar al enemigo? Es no guardarle rencor, hermano. No, amarlo no es, ay, te amo, que me estés insultando. No, ¿verdad? Cuando dice amad es que no haya resentimiento en tu corazón, que no haya rencor en tu corazón hacia esa persona. Que el odio que ellos manifiestan hacia nosotros, que por algo se califican como enemigos, ¿verdad? Que ese odio no nos contamine, hermano. Porque si usted se fija, hermano, quien ofende, quien es hiriente contra el prójimo, está expresando lo que hay en su corazón. ¿Ah? De la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. Entonces, pero si yo le pongo atención a esas palabras, y si yo me permito que ese veneno y que ese odio expresado en palabras me cale, y esto es bien, no es tan sencillo como lo estoy diciendo, ¿verdad? O como decirlo. Porque, hermanos, hay palabras que son muy duras. ¿Sí? Hay palabras, dice, que hieren más que los golpes, ¿verdad? Pero ¿por qué hieren? No digo hieren de herir, ¿verdad? ¿Por qué hieren? ¿Por qué dañan? Porque las recibimos. Desde el momento en que nosotros percibimos una actitud negativa de alguien hacia nosotros, lo primero que debemos hacer es, dice el Señor, bendecir, no maldigáis. Dios te bendiga, que todo lo que desees, pues, no se te revierta, ¿verdad? Sino que todo lo que desees, Dios lo pueda cambiar en amor algún día, ¿verdad? Amén. Ahora, veamos esto. Ahora la gente dice, va, todo lo que me decías, ¿verdad? Que se te duplique, imagínense. Entonces, no, ¿verdad? Eso no es amor al enemigo. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Ahí está la bendición. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, en el corazón del Hijo de Dios no debe haber tal sentimiento que nos lleve al nivel del que está expresando algo dañino contra nosotros. ¿Ven? Hay un dicho de las abuelitas, ¿verdad? A palabras necias dicen, oídos sordos. Entonces, si nosotros lo aplicamos en el sentido espiritual, no debemos recibir la negatividad del odio de la persona. Su corazón está enfermo, dañado, ¿verdad? Tiene odio en su corazón. ¿Por qué las personas odian? ¿Está conmigo, man? ¿Por qué las personas odian? Porque el amor de Dios no está en ellas. Y si usted y yo nos ponemos en el mismo plano, demostramos que el amor de Dios no está en nosotros. Simple. ¿Verdad? Yo no tengo que insultar si otro me insulta. Ahora, eso no significa, hermanos, agachar la cabeza nada más, ¿verdad? Sino, si usted tiene la razón y va a defender una posición, hágalo sin ofender. Ahora, si no se puede discutir con la persona, mejor callarse y dejarla hablar ahí. No seguir como decimos, el hilo del asunto, ¿verdad? Darle un corte para que no nos afecte. Entonces, y vemos pues cómo el mandamiento del Señor Jesús va más allá. Aquí nos está hablando de no procurar el mal para nuestros hermanos. Pero cuando el Señor Jesús viene y confirma el mandamiento y además lo amplía, lo interpreta
en el contexto del amor de Dios, entonces vemos que no hay espacio para solo amar a los hermanos. Hermanos, si nos cuesta expresar el amor entre hermanos, yo le quiero decir algo, hermano. Tengamos cuidado, por favor, cuando hay personas que nos visitan y que no conocemos. Tengamos la mayor empatía y la mayor cordialidad con esas personas. Porque mire, Satanás es lo que más usa para alejar a las personas. Porque si nosotros viene alguien y nos saludamos solo entre los hermanos, y a la gente que viene que no nos acercamos, ¿sí? No le decimos, mire, qué gusto verla, qué bueno verlo, que haya venido, qué bueno, le gustó, qué piensa, ¿verdad? ¿Cómo le ministró la palabra, ¿verdad? Entonces, siga viniendo, ¿verdad? Lo esperamos. Pero pasa, hermano, que a veces como que no nos damos cuenta. ¿Se entiende eso, hermano? O sea, que nos ponemos en una actitud muy cerrada, como si fuésemos un círculo, ¿no, hermano? Aquí no estamos en ninguna burbuja. El Señor no nos ha mandado a estar encerrados en una comunidad así reducida. Él dijo, vayan por todo el mundo. Tenemos un mandamiento, ¿verdad? Tenemos un mandato que cumplir, y es predicar el Evangelio del Cristo, testificar del Cristo. ¿Y cómo vamos a testificar si no le queremos hablar a la gente? ¿Cómo vamos a testificar del Cristo si nosotros, ante tal vez algún mal gesto de las personas, ¿verdad? O falta de salud o lo que sea, nosotros nos ponemos peor? Qué chulada que la voy a andar saludando, o que lo voy a saludar. Vieja creída, ¿verdad? O que a ver qué se cree de viejo. Así nos referimos. Mira, hermano, nosotros, no están allá afuera, nosotros, aquí en la iglesia, en la fe del Cristo, tenemos actitudes en la calle que Dios no aprueba. Digo en la calle para con los demás. Debemos tratar, hermano, de mostrar al Cristo, que el Cristo se nos note a nosotros. Pensar, como dijo el Señor, que nosotros lo representamos a Él. El que recibe, mire lo que dijo el Señor, el que recibe a uno de ustedes, a mí me recibe. Entonces nosotros debemos entender que tenemos una responsabilidad grande de que la gente vea en nosotros al Cristo. Yo sé que no es fácil, ¿no? ¿Verdad? Y claro, habrá personas con las que no se pueda tratar quizás, pero que no dependa de nosotros. Y lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en cuanto sea posible, en cuanto dependa de nosotros, dice, estad en paz con todos. Claro, hay gente que nos odia por guapos, ¿verdad? O por feos, ¿no? Por lo que sea, pero nos odian por gusto, ¿verdad? O ellos sabrán por qué. Pero en cuanto dependa de nosotros, ¿eh? Si en algún momento hay una necesidad en esas personas, usted no ande pensando que lo vio mal, que lo insultó la otra vez. Ayudemos. Si vemos una necesidad, una enfermedad, seamos solidarios, entendamos que el amor del Cristo no se manifiesta solo con hablarle del Evangelio. Mire, por ahí hay unas personas de una secta que andan todos los días, ¿verdad? Andan de 2 en 2 por las casas, y los fines de semana más que los días de semana. Pero ahí andan, nosotros no. Y deberíamos hacerlo. Pero mire, hay un detalle que se les critica a estas personas. Y es que cuando llegan a su casa, hola, buenos días, ¿qué tal? Queremos compartir la palabra de Dios. ¿Qué tal, vecino? Y usted identifica al vecino. Y bueno, así, ¿verdad? Y conversa. Mire,
mira, le vamos a dejar aquí una revistita que usted quiera. Diga, ok. Y al día siguiente usted lo encuentra en la calle y ya no lo conoce. ¿Se entiende? Se da cuenta de que nosotros podemos y caemos en ese mismo error. Nosotros, con el mensaje verdadero, ellos porque están equivocados, pues. Ellos porque están creyendo, como dicen que San Juan es la Virgen solo porque se faltó. Pero nosotros que tenemos la verdad y que hemos creído y tenemos la revelación del Evangelio, estamos obligados a ser diferentes. A que si sonreímos aquí en la iglesia, peleemos la gente y los dientes allá afuera de la misma manera. Ahora, si usted viene a la casa de Dios y viene amargado, trate que el Señor lo endulce de alguna manera. Déjese endulzar por el Señor. Amén, hermano. Y no que coma pan dulce, ¿verdad? Porque le va a dar diabetes. Sino que en realidad, hermano, esos aspectos tienen que ver con nuestro sometimiento al Señor. ¿Sí? Nuestro sometimiento al Espíritu Santo. El morir, mira, eso es parte de morir a nosotros mismos. ¿Por qué nos ofende una persona? ¿Por qué nos cae mal? ¿O por qué podemos llegar a no tener cierta afinidad o simpatía? Porque nos afecta nuestro ego, hermano. Porque usted, cada uno de nosotros decimos, no, es que, ¿y por qué no me saluda? Pues, a ver qué se cree. Si nadie está obligado. Si otros nos saludan, usted y yo saluden. El maleducado o los maleducados, si no contestan, son ellos, no usted, por no saludar. Pero si usted, ante la falta de respuesta a un saludo, su respuesta es no saludar, entonces la gente lo ocupa de excusa. Hoy día que eres cristiano. Hay paja todo empurrado, ni saluda el cuche o la cucha. Están comiendo. Entonces, por eso es que, en principio, estos mandamientos que tenemos aquí, yo le he llamado a este discipulado los mandamientos del Cristo, ¿verdad? Porque, amados, el primer gran mandamiento de la ley, de toda la ley, ¿cuál es? Y el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Eso está difícil. ¿Nos amamos nosotros mismos o no nos amamos? ¿Sí o no? Sí, hermano, no tenga vergüenza, no sea sinvergüenza. Nos amamos, cada uno de nosotros nos amamos. ¿Por qué nos amamos? Porque procuramos lo mejor para nosotros. ¿Verdad? La mejor comida, la mejor ropa, el mejor perfume, ¿verdad? ¿Se entiende esto? La mejor casa, la mejor ropa de dormir, los mejores zapatos, todo porque estamos pensando porque nos amamos, pues. Eso es parte del amor propio y eso está bien, dice el Señor. Si vos te amas a vos mismo, es que es un mandamiento, pues. Pero el mandamiento implica no solo que nos amemos a nosotros mismos, sino que amemos a los demás, así como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y eso qué implica, mis amados? Que así como pensamos en nosotros, así como decimos, me quisiera comer un pedacito de pan o de quesadilla con un cafecito bien calientito o lo que sea, ese mismo deseo lo puede estar teniendo su prójimo. Y se ha fijado que nosotros, aún en la casa, nos volvemos egoístas. Nos hacemos café y comemos un pan solo para nosotros. Y no le preguntamos a los demás, mira, ¿querés café o querés pancito? ¿Está conmigo, man? Ya sé que vos. Ya sé que vos. Que apenas me echó para mí. Eso es lo que el Señor dice. Ama a tu prójimo como te amas. Mira, ¿ya comiste? ¿Estás comiendo? ¿Tienes hambre? ¿Te duele algo? Eso es amar al prójimo como a mí mismo.
Porque en lo que yo estoy pendiente para mí es lo que yo debería estar pendiente para los demás. Y qué bonito es que a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? O mira, ¿cómo te sentís? Nadie pregunta eso, ¿no? O pocos, ¿verdad? Amén, amados. Estamos incumpliendo el mandamiento del Cristo. El segundo gran mandamiento de la ley. Amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. El Señor no dice no te ames a ti mismo, porque eso es inevitable, hermano. El que no se ama a sí mismo, pues tiene actitudes contrarias a su propio bienestar, ¿verdad? El que no se ama a sí mismo se toma 2 litros de Coca-Cola, aún sabiendo que lleva como un saco de azúcares de volado, ¿verdad? Y dice que no toma agua porque la Coca-Cola es más pura azúcar, ¿verdad? Pero a los días resulta que está demasiado dulce y ya se arruinó su sangre, ya ¿se entiende esto, hermano? Entonces, el que no se ama a sí mismo no tiene cuidado de sí mismo en cuanto a límites. ¿Ven? Estaba viendo ahí una explicación de una doctora en relación con el alcohol, fíjese usted. Y dice esta doctora, que es muy versada, ¿verdad? Es española, por cierto. Dice ella que el alcohol daña la zona prefrontal del cerebro, esto que tenemos aquí, miren, aquí enfrente, ¿va? Claro que debajo del cráneo, ¿verdad? Entonces, esa corteza prefrontal, que así se llama, nos da, es la que maneja los sentimientos y nuestras emociones, ¿sí? Y lo que nos genera, digamos, alegría, o sea, tiene que ver con los sentimientos. ¿Está conmigo? Entonces, el alcohol es como una especie en un principio, de exacerbante de nuestras emociones, pero posteriormente va como sedándolos, ¿sí? Entonces, ve el ciclo de alguien que toma, ¿verdad? Empieza bien contento y termina llorando. Ay, es que a mí nadie me quiere, ¿verdad? Yo soy una desgracia. Entonces, hay una afectación a nivel de la corteza prefrontal, al punto, hermanos, que aunque sea un poquito de alcohol sostenido, ese consumo en el tiempo va dañando las conexiones de la corteza prefrontal y va afectando la coordinación y los sentimientos de la persona, la expresión de sus sentimientos, al punto que ese sentido de responsabilidad que cada uno tenemos, ¿verdad? De los límites de qué no hacer y qué hacer y qué no hacer, de lo que estamos hablando, ahí se pierden. ¿Me estoy dando a entender? Porque va dañando todas las conexiones que están ahí y que nos hacen personas, que nos permiten sentir empatía y lo que estamos hablando, ¿verdad? Ser solidarios, preocuparnos por los demás, etcétera, por nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. La persona alcohólica, o la que, entiéndase alcohólico, alguien que consume, aunque sea cantidades pequeñas, regularmente. Entonces, la persona alcohólica va dañando esas conexiones de la corteza prefrontal, poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces, esta persona en algún momento llega a tener actitudes de irresponsabilidad total. Por eso es que ve personas hombres o mujeres que consumen alcohol o que tienen o que toman regularmente alcohol, que se vuelven irresponsables con sus hijos. Les valen un pepino a los bichitos, los niños, ¿verdad? Y los padres abandonan a sus hijos. ¿Por qué? Porque van perdiendo el sentido de la responsabilidad. No se preocupan si trabajan o no trabajan. ¿Me explico? Hay una desconexión de esa parte de la sensatez del individuo en cuanto a sus responsabilidades.
Amén. Y esta doctora, le estoy narrando esto para que entendamos un poquito sobre esto. Dice que allá por, creo que cerca allá por 1900, allá, ¿verdad? No me acuerdo la fecha. Hubo un médico que asoció la corteza, las personas con problemas de control de emociones, ansiedad y todo eso, lo asoció con la corteza prefrontal, que es así. Y a él se le ocurrió algo. Se le ocurrió que cortando las conexiones en un procedimiento que llegó a llamarse lobotomía, que le introducían aquí una cosa bien puntuda en la cuenca del ojo para destruir esa parte del cerebro, esa conexión. Y dañó a un montón de personas. Pero la gente lo veía bien. Y decían, vaya, este me calmó. No, si lo habían anulado como persona. Porque dañando esas conexiones, la identidad de la persona se pierde. Ahora, usted puede leer sobre eso, pero se lo voy a hacer resumir. Y dice que en los análisis médicos del cerebro de las personas a las que se les hizo ese procedimiento, comparado con las personas que tienen consumo regular de alcohol, da esquemas similares. Lo que significa es que el alcohol de manera continuada daña la corteza prefrontal, la conexión, como si le hubieran hecho esa operacióncita. Entonces, ¿qué estoy diciendo sobre esto? Que cuando usted y yo tenemos de parte de Dios un mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, el amor a nosotros mismos no está prohibido. Lo que sí está prohibido es que nosotros no desarrollemos un ego demasiado alto, ¿verdad? Que consideremos a las demás personas como inferiores y las tratemos así. Eso ya no. Porque ahí dice el Señor, ok, vos te querés a vos mismo, vos te cuidás, vos procurás lo mejor para vos, hacé lo mismo para tu prójimo. No lo veas como inferior. Si le vas a dar algo, dale lo que a vos te gustaría recibir. Amén, hermano. Ahora nosotros para el prójimo va que siempre vamos pensando que no es lo mejor para los demás y no para nosotros. Si es comida, el relleno más grande, el pedazo de carne más grande. ¿Sí? Si es bebida, el vaso más grande para nosotros. ¿Y por qué no pensar en un vaso el más pequeño para nosotros y el más grande para los demás? O por lo menos en un vaso igual. ¿Sí? O en una porción igual. Amén, amado. Ahora, como digo, en esa esencia de la ley, del cumplimiento de la ley y de los mandamientos de la ley, dice el Señor, la ley se resume en estos dos mandamientos. Clarísimo. Búscame ahí la cita para que la ponga. En estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se cumple la ley ahí, hermano? Veamos estos mandamientos que está dando el Señor aquí para su pueblo. Dice el versículo 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Qué está diciendo? Mira, no vas a aprovecharte de tu prójimo de una manera tal que lo dejes sin comer. Está conmigo, hermano. Que le afectes su fuente de ingresos. Amén. Está hablando de gente que puede, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no vas a tomar en prenda, es decir, alguien viene con una necesidad, ¿verdad? Mire, le voy a empeñar mi carro, ¿va? 100 pesos te doy, y el carro vale mucho más, pero la gente pone decía, vaya pues, y después le está cobrando 100 pesos al mes por los 100 pesos. Por ejemplo, ¿no? Hay gente que es así. Ahora el Señor, no hagas eso. Eso es pecado. Y dice, y mucho menos dice, pensés en hacer un daño tal a tu prójimo que le prives de sus derechos. Y aquí está hablando de secuestro y de esclavitud. Pero nosotros
con nuestros hijos y con nuestras familias a veces actuamos así, hermano. Amén. Porque restringimos a veces situaciones que no hay derecho en que lo hagamos, ¿verdad? O sea, es decir, dentro del proceso normal de crecimiento, hay situaciones que pueden y deben permitirse, pero obviamente sin exceso, sin abuso. Amén, hermano. Entonces, voy a darle un ejemplo. El bendito aparatito del demonio ¿verdad? Es una enorme irresponsabilidad de los padres en este tiempo darle un teléfono de estos a un niño pequeño. Eso es el peor daño que le pueden hacer a un niño. Las personas que hacen esto, ¿saben por qué lo hacen? Porque no son capaces de atender a sus hijos y de educarlos de la manera correcta y de enseñarles responsabilidad. ¿Qué ven los niños en los teléfonos? Pueden ver cualquier cosa, que oye, cualquier contaminación, hermano. Música que les influye negativamente. Videos, dibujitos animados, si estamos hablando de los niños, películas que les dañan profundamente, que les influyen negativamente. Nosotros, aunque nos digamos que somos padres así, light, ¿verdad? No, yo a mi niño ahí lo dejo y le dejan el teléfono todo el día, bicho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dañando sus derechos. ¿Qué derechos tiene el niño? Tiene derecho a la educación. Uno de los derechos fundamentales es la educación. ¿Y cómo lo estamos educando? Ah, no, ahorita nada, más el teléfono, nada, ¿qué haces? Es la gran educación que le estamos dando. Según estudios, y estamos hablando de Europa, hermanos, un teléfono debería serle asignado a una persona a partir de los 16 años. Cuando ya pueda y tenga la capacidad de controlar y ya tiene un criterio un poquito más adulto. Antes de esa edad, bueno, en Australia han prohibido las redes sociales para los niños, para los jóvenes menores de 16 años. Aquí no, aquí hasta los bichitos de 5 años tienen Facebook. Imagínense dónde están. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque aquí dice el Señor, no hagas esto, es pecado. A veces nosotros hacemos cosas que pensamos que no estamos ofendiendo a Dios y que no estamos faltando a sus mandamientos, y en realidad lo hacemos. No tener cuidado de nuestro hermano, de nuestro prójimo que está cerca. Tratarlo con indiferencia, ¿verdad? Y mire, estamos hablando de no solo de hijos, de esposos, estamos hablando de hermanos, de primos, de tíos, de padres. Somos a veces muy indiferentes con nuestra misma gente, ¿verdad? Amén, hermano. Ahora dice el Señor, no provoques un daño tal a tu hermano que le afectes el derecho que tiene de parte de Dios, de crecer sano, de tener una educación saludable. ¿Está conmigo, hermano? Eso, digamos, como el ejemplo que puede estar más a la mano, pero en términos generales, todo lo que dañe a nuestros prójimos, ya sean familiares cercanos o no, que le causen un daño y que le afecten sus derechos, Dios lo prohíbe. Y Dios dice, no lo hagas. Porque a estos que esclavizan, que secuestran, dice el Señor, tiene que morir. O sea, allá era un poquito mejor la cosa, ¿verdad? Entonces, pero mis amados, ¿qué dice el versículo 8? Miren. En cuanto a la plaga de la lepra, dice, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que os enseñaren los sacerdotes
levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Va, ¿y aquí qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el asunto de la lepra? Aquí dice, Señor, en cuanto a la lepra y las indicaciones que les di, hagan como les dije a los sacerdotes, ¿va? No se olviden tengan cuidado de seguir diligentemente. Pero ¿y por qué menciona este asunto? Pero hay una razón. Mire lo que dice el siguiente versículo, el 9. Acuérdate de lo que hizo Jehová Dios a María en el camino. Y aquí hay una historia que usted y yo debemos reflexionar bastante. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, cuando estudiamos allá el libro del Éxodo. ¿Cuál es el pecado que Dios está aquí haciendo referencia? La murmuración y el falso testimonio en contra de nuestros hermanos. Hola, hermano. El hablar mal de nuestro prójimo. Y usted no puede, usted y yo no podemos hablar mal del prójimo, ¿verdad? Sin lo hacemos, hermano, y a veces pensamos que no lo estamos haciendo. Hablar mal del prójimo no es solo hacer un comentario negativo de alguien, ¿sí? Hablar o murmurar como lo hizo María con Aarón. Ella llegó con el chicle, ¿verdad? Ella le comió la cabeza a su hermano. Mira, Moisés, ¿a saber qué? El gran ungido, el gran profeta, ¿verdad? ¿Y nosotros qué, pues? Eso dijeron ellos. ¿Está conmigo? ¿Y acaso Dios no puede hablar también por nosotros? Pues no ha hablado Dios por medio de nosotros. Entonces, este pecado está asociado también a la envidia. ¿Sí? Debemos cuidar en la congregación, mis amados. Debemos cuidarnos al máximo. Y el Señor lo dice aquí. Seáis cuidadosos con lo que hablamos. Con lo que hablamos y mencionamos de los demás hermanos. Puede ser Satanás. Hermanos, pueden ser a veces situaciones en las que usted, mire, hermano, yo, ¿verdad? Yo no es que esté hablando mal de la hermana fulana. Mire, si lo que vamos a hablar no edifica y no es algo positivo del hermano, cerrémonos la boquita, hermano. ¿Se está entendiendo? Mire, si usted va a hablar bien de un hermano, no necesita hablarlo en espalda. Si usted y yo vamos a hablar algo positivo, los hermanos lo podemos hacer con toda libertad y es bueno para nosotros reconocer las virtudes de nuestros hermanos. Amén. Pero si vamos a hablar mal, va que nos hacemos un ladito. ¿O no? Y lo hacemos allá cuando, venga, hermana, lo voy a invitar a un café. Fíjese que yo la vez pasada y empezamos. Yo oí que la hermana dijo, o a mí me dijeron que la hermana tal o el hermano tal lo vieron. ¿Se está entendiendo esto, no? Es que a mí no me gusta la actitud de tal hermana cuando predica. Y entonces estamos recibiendo la palabra en la carne o en el espíritu. Aquí a quien vemos es al que predica o a quien recibimos a quien predica o la palabra que predica. Mire, si de defectos y de carencias, ninguno estamos exentos. Todos, de alguna manera. Como dijo el apóstol Pablo, uno la verdad es modo y otro Dios. Pero todos somos carentes, hermano. Defectos vamos a tener, todos los tenemos. Si usted cree que no tiene defectos, revísese bien. Y no solo físicos, no estoy hablando de físico, de carácter, hermano. Veámonos en el espejo de vez en cuando e imaginémonos la cara que ponemos en la calle, ¿verdad?
o que le hacemos a los hermanos. Porque dice el Señor, ten cuidado. Por esa boquita descosidita que tenés y por andar hablando cosas que no edifican. Estamos entendiendo, hermano. Si no vamos a hablar algo bueno del hermano, no hablemos ni del vecino ni de nadie. Porque mire, la gente, como dicen, ¿verdad?, está más pendiente de los demás que de sí misma. Y si usted se anda entreteniendo en hablar comentar de sus vecinos, la gente, las personas, sus vecinos lo van a tener por chambroso o por chambrosa. En cada esquinito, en cada lugar, va hablando. ¿Qué hablamos? Puedo decir algo, yo aquí no me he encontrado nadie en quien hablar. Pero lo que quiero decir es que debemos cuidar esto. Y debemos cuidarlo primero en la congregación, hermano, porque somos los que estamos más inmediatos, ¿verdad? El hermano, a ver, vea. Y la hermana tal, a saber qué onda. ¿Y a usted qué le importa? Metida. Somos metidos, hermano. Preocupémonos de nuestras cosas y juzguémonos a nosotros mismos. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que el hermano se va a volver a casar. Voy a poner el ejemplo más fácil, más rápido. ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted qué onda? Por decirle algo, ¿ah? ¿Qué importa si me caso o no me caso? Por decir algo. ¿Qué tiene que ver eso? Ahora, el Señor sabrá, yo no le estoy diciendo, no le estoy regañando por eso. Lo que le quiero decir es que hay cosas que no tienen ni sentido comentarlas. Le pongo el ejemplo porque estamos hablando de mí, ¿verdad? Y no sé si alguien lo ha comentado o no, pero podría ser un comentario. ¿No? Entonces, el hermano como que le coquetea, no sé, Dios, ¿me estoy dando a entender, hermano? La hermana tal como que le coquetea. Y oiga, a mí nadie me ha dicho nada, yo solo le estoy diciendo lo que el Señor nos está mandando aquí que tengamos que ver. Yo le pongo mi ejemplo para no hablar del vecino, hablo de mí. Lo que de repente una mente cochambrosa se le puede venir a la cabeza, ¿me entiendes? Y esa mente la tenemos todos, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Va. Entonces ahora dice, mire, ten cuidado en cuanto a la plaga de la lepra. La lepra, hermanos, es un símbolo de pecado. Y esa enfermedad, en el caso de la hermana, esta María, hermano, no amarilla, sino María, era hermana de Moisés. Hermanita, la que lo cuidó cuando era hermana mayor, la que lo cuidó cuando lo pusieron en la canastilla, ¿verdad? Y lo fue a cuidar allá, que no se lo fueran a comer los chimbolos, el bicho. O algún cocodrilo, pues que en el Nilo habían cocodrilo. Y el bichito bien hermoso, bien, buen bocadito, y hubiera echado un cocodrilo ahí. Pero ella lo estaba cuidando allá cuando Moisés. Entonces se sentía con autoridad. Pero cuidado, hermanos. Hermanos, Dios primero no nos ha puesto por jueces de nadie. ¿Sí? Fíjense que a Moisés lo criticaron porque dice que Moisés había tomado, dice, mujer de la región de Cus, mujer cusita, no cosita, ¿verdad? Sino mujer cusita. ¿Y cuál era el rollo con la mujer cusita? Que era negra. De la región de Cus, era tipo Etiopía, ¿me entiendes? Y ahí eran negros y Moisés quizás le gustaba los curanas, ¿me entiendes? Entonces, pero el asunto es que él sentía bien con quizás para no verla en la noche, no sé, pero el asunto es que el hombre estaba feliz con la cosita, ¿me entiendes? Porque ya su esposa se dejaron y todo lo demás. ¿Está conmigo, man?
Pero tenía que estar el chute ahí, ¿verdad? ¿Y usted, Moisés, qué onda? Pues? ¿Y qué hace con esa mujer negra? ¿Y a usted qué le importa? ¿Y a nosotros qué nos importa? Me explico. Y Dios lo juzgó eso. Dios lo juzgó. ¿Y sabe qué pasó? Que la hermana, sanita como estaba, pero la boca la tenía bien sucia, y la mente también, el Señor la enfermó de lepra. Hola, hermano. A la que inició el chambre. Y mire la actitud de Moisés. Moisés sabía de eso. Y cuando supo que Dios le había mandado esa enfermedad en juicio por ese pecado de murmuración contra Moisés, dice que él vino delante del Señor y pidió, le oró al Señor y le dijo: Señor, por favor, sáname. Imagine usted. Y la vieja volándole a la lengua contra el mismo hermano. Tendremos esa actitud nosotros cuando nuestra familia nos falla, porque nos fallan, hermano. Pero aquí nos está diciendo, Señor, tengan cuidado. Acuérdense, dice el Señor, versículo 9, ¿para qué dice? Sí. Acuérdense de lo que le pasó a la Marita por andar de chambrosa y de metida. Si hay aquí una hermana María, no se me sienta mal, por favor, porque estamos hablando de la Marillita de aquí, la hermana de Moisés. Amén. Y el Señor dice: acuérdate de María, ¿verdad? De lo que hizo Dios a María, pero María, la de ella, no, tampoco la otra María, ¿verdad? Ahora, amados, tengamos cuidado, hermanos, en el nombre del Señor. Como digo, mire, dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Me encontraron el versículo el que les dije? No, para nada. Del mandamiento, por gusto. Bueno, ninguna palabra corrompida, dice el Señor, salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Algo que no edifica, hermano. Hola. Basura, pues. Palabras sin sentido. Empezar a hablar de qué sé yo, de temas que ni siquiera importan, ni son necesarios. Dice, mire esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿Estamos edificando con lo que hablamos? Pensemos antes de hablar, hermano. ¿Será que lo que yo voy a comentar y lo que yo voy a decir, usted y yo podemos pensar lo que queramos? Porque en la mente le garantizo que pecamos. Pero si ese pecado le queda dentro solo como intención y no lo ejecuta hablando, es mejor, hermano. Por lo menos no tiene juicio. Pero si usted habla, si usted no controla su boca, si usted se deja ir, ¿verdad? Por el gusto de afilar la lengua, aquí está bien. Dice, ninguna palabra corrompida. No está hablando de malas palabras, está hablando de palabras que no edifican, hermano, que no sirven para nada. Chambres, pues. Amén, hermano. Temas que no tienen beneficio de nada, hermano. Hablar de política, por ejemplo. Hablar de los problemas económicos, que el presidente aquí, que el ministro aquel allá. A usted que le valga un completo sorbete. Mejor comas el sorbete, ¿verdad? Y mientras está comiendo el sorbete no va a hablar. Porque ¿y qué necesitamos andar hablando de nadie, no? ¿De qué me va a servir criticar a cual presidente sea? Empezando por el de aquí y siguiendo por los demás países. Y que mire ese Trump, que mal me cae. Y usted ni lo conoce. ¿Verdad? A mí me cae bien Putin. Y así, ¿verdad? ¿Y qué, pues? Si usted cree que a Putin que a usted le caiga bien, y usted cree que a Trump le importa si a usted le cae mal, pero son cosas que no edifican, hermano, ¿verdad? Ay, no, que estos desgraciados, y que el presidente el primer ministro de Israel, ¿verdad? Ese viejo gran tal. Me explico.
Dice el Señor, ninguna palabra innecesaria. Pues, ¿verdad? Si pusiéramos alguna otra versión por ahí, podríamos encontrar el equivalente del significado de esa palabra. Ninguna palabra que no tenga propósito. ¿Ah? Salga de eviten toda conversación obscena. ¿Qué es una conversación obscena, hermano? No necesariamente habla de obscenidad, es algo que se aparta de lo natural, de lo natural relativo a nosotros, los hijos de Dios. ¿Me explico? Porque algo obsceno, nosotros entendemos la palabra obscenidad en un sentido sexual, pero algo obsceno es algo que no tiene que ver, que se aparte de la naturaleza de un determinado tema o punto. ¿Ven? Dice, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que lo que hablemos, hermano, le beneficia al que nos oye. Y si vamos a hablar de un hermano o de un vecino, hablemos en bien. Fijémonos en lo positivo, no en lo negativo. Y si nos fijamos en lo negativo, oremos al Señor porque esa persona conozca al Cristo y pueda ser transformada, porque solo así vamos a ver cosas más positivas que negativas en los demás. Amén, amados. Amén, amados. Y eso dice el Señor. Nos está recomendando, mira, aquí es un recordatorio a su pueblo, a nosotros. En cuanto a la plaga de la lepra, dice, cuida diligentemente. Y dice el Señor, acuérdate de lo que le hizo Jehová, tu Dios, a María. Dios, óyame, hermano, Dios no tolera las murmuraciones. A Dios no le agrada. Hola, hermano. Cuando el pueblo murmuró ahí en el desierto, ¿qué le pasó? Le mandaba el Señor mortandad. Bueno, a esos murmuradores, cuando dijeron del Señor allá, antes estaban como a 200 kilómetros de la tierra prometida, y renegaron, ¿a qué nos vamos a morir? ¿Para qué nos sacamos? Mejor nos hubiéramos ido, nos vamos a regresar a Egipto. Mejor regresémonos a Egipto, estamos mejor allá. Y aquí nos ha traído para matarnos de hambre a nosotros y a nuestros niños. A nuestros hijos, dijeron los sinvergüenzas. Dijo el Señor, no. Mire, el Señor es, óigame, radical en cuanto a la murmuración. Cuando nosotros solo pasamos renegando o hablando cosas negativas, cuidémonos, hermano. ¿Sí? En los hijos de Dios dice, bendecid, no maldigáis. Maldecir no es decir maldito. Maldecir es hablar cosas negativas, hermano. Cosas malas, cosas que no producen bien. Yo siento que me va a ir mal. ¿Y por qué siente que le va a ir mal? ¿Por qué no piensa que le va a ir bien? Que yo estoy salado, todo me sale mal. Salados todos somos, ¿verdad? Tenemos más sal que azúcar, normalmente. Pero expresar eso. No, ¿verdad? Yo peor estoy que como estaba. Cuidado. ¿Sabe qué dijo el Señor allá en Salmos 95, 7? Póngamelo por ahí, papito, por favor. 95, 7. Dice, ¿qué dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, mire esto. Si oyeres hoy su voz, usted y yo lo estamos oyendo ahorita o no. Dice el siguiente versículo, no endurezcáis vuestro corazón. Ser duro del corazón, hermano, es no reconocer la voluntad de Dios, no reconocer la soberanía de Dios sobre nosotros y no aceptar sus designios. Él es nuestro Padre. ¿Qué tenemos que andar reclamándole al Señor? Señor, yo, ¿cuándo voy a salir de esa? ¿Y para qué quieres salir de esa? ¿Por qué no mejor meditas si es que estás en esa porque has sido necio y has tomado decisiones incorrectas? Y porque decidiste mal
y cuando decidiste no tomaste en cuenta al Señor. No nos enojemos con el Señor ni le reclamemos por cosas que nosotros mismos hemos provocado en nuestra vida muchas veces. Ay, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Hasta que el Señor diga. Y a veces hasta que nosotros reconozcamos nuestro error. Ahora dice, miren, como en el día de Masá en el desierto, ¿no? Como en la provocación, dice, sigamos en el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres. Hablar, o sea, cuando nosotros proferimos y expresamos palabras de inconformidad, hermano, en cualquier sentido, si somos hijos de Dios, tengamos cuidado. Porque mire, a estos les costó la salvación. Dice, me probaron vuestros padres y vieron mis obras. ¿Sí? Por favor. Mire esto, ¿qué provocó esa actitud de murmuración del pueblo y de renegar delante de Dios? Dice, estuve disgustado 40 años con la nación. Y dije, pueblos es que divaga de corazón y no han conocido mi camino. Óigame, si nosotros maldecimos en vez de bendecir, es que no hemos conocido los caminos del Señor. Si nosotros solo vemos lo negativo de los demás, es que no tenemos el amor del Señor. Si nosotros somos egoístas preferentemente y poco hacemos por el prójimo y poco nos interesa el bienestar del prójimo y no nos interesa también hablar mal del prójimo y murmurar y decir cosas a veces que ni nos constan, tengamos cuidado. No nos habrá amanecido seguramente. Mire, dice, no han conocido mi camino. Por tanto, dice, juré que no entrarían en mi reposo. Y no entraron, no solo en la tierra. ¿Quién no dice que no entrarían a la tierra? Dice que no entrarían en mi reposo. Y el reposo de Dios es el Cristo. Porque, hermanos, cuando nosotros desestimamos los mandamientos del Señor que nos dice, mira, cuida tu boca, cuídate de murmurar. El apóstol Pablo dice, ni murmuremos como muchos de ellos murmuraron, y si murieron en un solo día. Ahí está. No tengo la cita, la vamos a ver el próximo miércoles, ¿verdad? Amén, hermano. Pero que el Señor nos ayude a entender estos mandamientos y a darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ser sabios y atenderlos. Dice el Señor, acuérdate. Yo ahí te dejé a la María, por ejemplo, ¿verdad? ¿Está conmigo, hermano? Acuérdate. Sé cuidadoso. Que el Señor nos ayude a todos, mis amados. Póngase en pie conmigo, vamos a orar para dar gracias al Señor. Seguimos en el mismo tema el próximo miércoles. No se quede. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu gran nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús Cristo. Nombre sobre todo nombre. Nombre ante el cual se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias por tu palabra. Bendito Espíritu Santo, gracias por ministrarnos. Que cada uno de nosotros haya sido exhortado y animado, Dios, a atender tu palabra, a ser cuidadosos, a vivir tus mandamientos, a vivir, Señor, la fe en ti de la manera en que tú, Señor, nos has mandado que la vivamos. Que podamos ser un reflejo tuyo, Señor. Que la gente pueda ver en nosotros al Cristo. Que cada día el Cristo sea formado en nosotros. Que muramos a nosotros mismos y que vivamos preferentemente, Dios, para ti. Como un deseo, como una disposición de cada día. Ayúdanos, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén. Demos un aplauso, Señor amado.